¿Qué tal? Bienvenidos seguidores de... De BR. Sí, Los bloopers, los bloopers. A ver, ¿qué hago? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, esta vez con un invitado muy especial, es súper amigo mío, él es gerente general y fundador de BR Magazine, una de las revistas más reconocidas a nivel de país, y está aquí para conversar un poco de sus actividades y de lo que estamos haciendo juntos. Bienvenido, Andrés. Gracias, Juan Carlos, qué gusto estar acá en estos podcasts que son bastante enriquecedores para la gente que te sigue y que los escucha. Las opiniones y los análisis que tú a veces das. Un gusto y un honor estar aquí contigo. Me alegro que estés aquí, un placer. A ver, Andrés, cuéntame un poco cómo empezaste con tu actividad, cómo empezó BR. Bueno, BR nace este año vamos a cumplir 19 años, parece mentira. Parece que fue ayer cuando arrancamos este sueño. Había una necesidad y a la vez había un desarrollo inmobiliario que se estaba comenzando a dar. Yo siempre cuento una historia. Yo antes de fundar la revista como tal, antes impresa, ahora digital, yo trabajé en la construcción en San Borondón, Pueblo, y en Salitre. Entonces yo pasaba todos los días para la vía San Borondón, la vía Salitre, y todas las semanas veía cómo iban desbrozando, cómo iba habiendo nuevo movimiento de tierra. Te hablo año 2003, 2002, 2003, 2000, 2001, 2000. Entonces yo dije, no, definitivamente se viene un desarrollo inmobiliario fuerte. Y no había un medio en el cual tú expongas los proyectos inmobiliarios, ¿no? Más allá de los diarios, que en ese entonces obviamente tenían muy buena... los diarios impresos tenían muy buena acogida, entonces habían publicidades, pero más allá de la publicidad no había un medio en donde haya contenido de los proyectos inmobiliarios. Y así es cuando nace. Sacaron los contratos, terminé de trabajar en el movimiento de tierra que estábamos haciendo en estos lugares, y pues incluso la necesidad de verte bueno, ¿y ahora para dónde cojo? Dije, bueno, he analizado que hay un desarrollo inmobiliario y no hay un medio donde se exponga. Nace BR, ¿no? Yeah. Nace BR con el concepto de exponer proyectos inmobiliarios. Obviamente ya el resto es historia. Ustedes conocen pues que a lo largo de los años se le fueron incluyendo las otras ramas de arquitectura, las otras ramas que son complementarias, ¿no? Y al fin y al cabo eso ha servido. Y ni que hablar pues de la pandemia, nos hizo adelantar en el tiempo. Yo calculo que unos 8 años, porque antes de la pandemia nosotros ya veíamos a que el medio tenía que pasar a ser digital, porque obviamente es hacia donde... Pero te apuraron rápido. Era una planificación que teníamos de 5 a 8 años. Claro. Y se la hizo en 2 meses. Claro. O sea, Me pasó lo mismo. Exacto. Me pasó lo mismo, exactamente. Hoy por hoy nos leen digitalmente más de 50,000 personas mensualmente. Así es. Entonces, en el trimestre, que antes nosotros abarcamos 5,000 revistas, ahorita nos leen 150, más de 150,000 claro. personas. O sea, es algo barbaridad. que nunca lo imaginé, nunca. Está el tema nostálgico de la revista, ¿no? Tú siempre dices que linda el tema revista. Romántico de ver pasar la hoja. Que las tengo guardadas. Tengo una bodega con un porcentaje de revistas guardadas de todas las ediciones. Yo digo para mis hijos y mis nietos que digan, ves, estas revistas hacía mi abuelo hace X años. Pero en todo caso, para el cliente, para la comunicación, para la publicidad, muchísimo más eficiente. Y paralelamente trabajando con redes sociales, paralelamente haciendo entrevistas, paralelamente yendo a hacer recorridos a donde nuestros clientes, a las obras, o sea, exponiendo mucho más todo lo que hace. O sea, hoy por hoy, después de la pandemia, vivimos en un mundo tan rápido, tan ágil, que ya la noticia debe ser de hoy, de ayer máximo, o sea, porque una noticia de hace una semana ya es vieja. Claro. Oye, cuéntame, cuando fue la pandemia, ¿cómo te sentiste? ¿Viste un paro en el tema inmobiliario? ¿Cómo viste? O sea, ¿qué pensaste? A ver, coincidentemente fui padre en plena pandemia, a los 15 días de la pandemia, ustedes saben, claro. ¿No? Incluso en un par de videollamadas que tuvimos grupales, enseñé a mi hijo recién nacido. Mi hijo nace el 30 de marzo, o sea, claro. 15 días de haber estado encerrado cuando la paranoia
nos ganaba. O sea, no querían ni abrir la puerta de su casa porque pensabas que el virus iba a entrar a tocarte el timbre. Entonces, eso te podría decir que incluso hizo que mi mente esté un poquito más distraída. Me caracteriza, y lo digo, y las personas que me conocen saben, yo soy una persona muy positiva y siempre trato de a los malos momentos verle el lado positivo. Algo positivo debe salir de cualquier cosa. Entonces, entre que me distrae la mente un poco, entre que yo ya tenía una planificación a 5 años de pasar a digital, yo, sin sentarme a analizar mucho, ya estaba trazado el camino. O sea, hacia allá íbamos. La parte económica, el financiamiento, eso era algo que ya iba a ver cómo financiar, cómo buscar, cómo hacerlo. Pero de que lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer. El equipo mío creyó mucho en lo que les dije y gracias a Dios es lo que ha pasado, es lo que y ellos están conmigo y se dio. El sector inmobiliario fue el primero en frenar, y asimismo fue el primero en activarse. O sea, ya tenías promotores que al mes ya estaban trabajando con todas las medidas de bioseguridad, pero ya estaban trabajando. O sea, una obra no puedes parar, no puedes dejar un edificio en gris a medio talle, tienes que terminarlo, ya lo tienes vendido. Y es la mejor inversión. Y la mejor inversión. Entonces, sabes que tu plata está ahí, está en una propiedad, está en un bien, una casa, una oficina, un edificio. Entonces, yo siempre, o sea, y justamente ahí viene también, no es que somos chicos de 15 años, yeah. Ya hay un historial, sabemos que la parte económica y todo, o sea, tiene que dar la vuelta, y yo sé que la industria en la que pertenecemos es la que mueve la economía del país. Entonces, yo siempre estuve positivo en que el sector inmobiliario era el primero que se iba a reactivar y era el primero que iba a necesitar comunicar lo que estaban haciendo, porque ¿de qué sirve que estés trabajando y nadie lo sepa? Porque en ese momento todo el mundo estaba con miedo. Y aquí estamos, o sea, y así se reactivó, estuvo BR ahí pendiente, fui a las primeras entrevistas, recorrido con mascarilla y con todas las cosas de bioseguridad. A ver, Andrés, una pregunta concreta. Cuéntame. ¿Qué arquitectos tú consideras que son los destacados en el país? Bueno, es una pregunta bastante abierta, claro. Realmente en estos 18 años de experiencia con BR, te podría decir que no es que hay uno o dos o tres que tú digas son los mejores arquitectos del Ecuador. No, porque yo creo que el mismo profesionalismo ha hecho que se vayan, no encasillando, porque no me gusta usar la palabra encasillando, pero cada uno tiene un estilo, cada uno tiene un área de expertise. Por ejemplo, en tu caso, a mí alguien me pregunta, oye, alguien que me diseñe oficinas, yo te recomiendo a ti, o sea, ¿sí me explico? O sea, de pronto si me dicen un local comercial, y por ejemplo hago referencia a los directores de BR, que tú sabes que tú eres parte de los directores de BR, es un grupo selecto de ciertos arquitectos, diseñadores, constructores, hay personas de productos, de servicios, que son un poco referentes y son los que veo que están moviéndose en el mercado, los que están empujando esta industria. Entonces, ahí tienes de todo, de todas las ramas. Tienes, por ejemplo, nuevamente, alguien quiere oficina, y eso que tú también eres arquitecto de casa, residencial y todo, pero claro. Mira la percepción de uno. Alguien me pregunta, ¿oficinas? Te refiero a ti. Alguien me pregunta, locales comerciales. Tienes a Jaime Rollero, tienes a David Calderón. O sea, son profesionales que en su currículum tienen mucho retail, mucho comercial. Tienes, por ejemplo, casas de lujo. Te recomiendo a Antuco Plaza, te recomiendo a Daniel Muñoz, a Daniela Chao. Son profesionales que están en el directorio. Ojo, estoy hablando de ellos porque están en el directorio. Claro. ¿Verdad? Y así. Entonces, yo creo que dependiendo la obra que tú necesites o que quieras, va a haber un profesional o varios profesionales que te vayan a suplir y a satisfacer en esa obra. Entonces, claro. De diferentes presupuestos, de diferentes experiencias, años de experiencia, de diferentes áreas. Entonces, un poco eso, ¿no? Y ya abriendo un poco el abanico a las otras ciudades, pues en Cuenca tienes una arquitectura muy rica en cultura. Cuenca tiene mucha influencia de Europa. Sé que metiste a un director de... Claro, de Vanessa Moscoso, ¿ves? Y mira tú, Vanessa Moscoso, ella es de familia constructora de Cuenca,
Y ella hizo sus estudios en Europa, justamente lo que estaba mencionando. O sea, y eso es algo que yo menciono, y son análisis míos. O sea, Claro. no tienen copyright. Entonces, yo siempre hago el análisis. Acá en la costa, en San Borondón, en Guayaquil, muchas veces los padres mandan a Estados Unidos a sus hijos a estudiar las maestrías o las universidades. En cambio, en Cuenca mandan mucho a Europa. Entonces, obviamente, cada uno viene con su extracto a aplicarlo en sus obras, sea en construcción, sea en diseño, sea en decoración. Entonces, por eso ahí tú también vas viendo, por algo, Guayaquil, San Borondón, es muy mayamicense, tenemos mucha influencia de eso. Entonces, en cambio, te vas a Quito o a Cuenca y tienes mucho tema colonial, mucho tema europeo. Entonces, arquitectos aquí en el Ecuador, y te puedo decir que hay muchísimos buenísimos. ¿Quieres arquitectos con trayectoria, con ya una larga trayectoria? Tienes Pedro Pablo Gómez, tienes gente con mucha experiencia. ¿Quieres arquitectos frescos, nuevos, con nueva mentalidad? Acabo de entrar al consejo, al directorio editorial de BR, Esteban Jacome. O sea, tienes para elegir. ¿Qué es lo que tú quieres? Hay un profesional que te vaya a cubrir esa necesidad. Qué bueno. ¿Y tienes enumerado o tienes visto proyectos corporativos o residenciales que te gusten? ¿Cuáles tú crees que son los más destacados? Mira, ese es otro tema, por ejemplo. Una cosa es lo que yo busque para mí, otra cosa es lo que yo veo del mercado, ¿verdad? Por ejemplo, y sin publicitar a nadie, claro, ¿no? Pero siempre va a haber gente que esté a favor y gente que esté en contra de algo, porque esa es nuestra naturaleza, la gente que se queje y la gente que esté a favor de cualquier cosa que hagan en esta ciudad, en esta vida y todo. Entonces, mi percepción es que se vienen proyectos muy buenos en el centro, bueno, que ya viene a ser la parte nueva, pues, de Ciudad del Río, Puerto Santana. Para mí ese desarrollo es hermoso. O sea, sí, tienes un tema de parqueo, tienes un tema, pero hay que irle a los problemas buscándole solución. No a la solución generarle un problema. Entonces, tienes eso. Y, por ejemplo, y eso analizamos con los socios de Cata Inmobiliaria, que es el evento que nosotros también hacemos todos los años, que hoy por hoy hay bastantes proyectos vía la costa, por ejemplo, que hasta antes de la pandemia, que estábamos analizando el tema de Cata Inmobiliaria, hacerlo en Guayaquil, no había tantos. Entonces, lo que sí, y coinciden todos, y bueno, y San Borondón obviamente que se está desarrollando, ¿no? Más Guayaquil, inclusive. San Borondón tiene un desarrollo comercial impresionante, un desarrollo habitacional impresionante, de todo target. Como yo digo, hoy por hoy hay proyectos para todo nivel socioeconómico. Tú quieres buscar algo, entre comillas, hoy por hoy seguro, por la situación que vivimos actualmente, pero quieres estar en algo cerrado, que hay para todo nivel socioeconómico, ¿no? Hay para todos gustos. Lo que coinciden todos, y es una tendencia mundial, que son estas como que ciudades de 15 minutos que les llaman, de que todo te quede cerca, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando éramos jóvenes, vivíamos en Urdesa, la oficina era en el centro, ya estábamos acostumbrados a eso. Hoy por hoy, las nuevas generaciones, y es hacia dónde van, y es un poco el análisis de los proyectos, las nuevas propuestas inmobiliarias, la generación, los millennials, ellos buscan vivir y trabajar cerca, si es que no trabajan en el mismo edificio, que tenga ya su coworking, o lugares como los que tú tienes de coworking, buscan agruparse, compartir servicios. Ya no es que tú vienes, un emprendedor nuevo, un joven, monta toda una empresa, no, su servicio, su laptop, y ese es su universo. Entonces, básicamente esas son las ciudades de 15 minutos. Ciudades de 15 minutos significa que tú tengas todo a 15 minutos de cercanía. Entonces, que tengas educación, que tengas medicina, que tengas un shopping. Cine. Dentro del shopping hay cine, generar actividades. Entonces, tú ves que ahora ves muchas de estas mini ciudades ya repartidas. Ya no es que toda la parte habitacional se va vía la costa y vía San Borondón, y el casco central queda para la parte económica y la parte del shopping se concentra en tal lado. No, ya tú ves en el mismo San Borondón, tú estás viendo, todos los nuevos proyectos inmobiliarios tienen su plaza comercial adelante, tienen su espacio para oficinas, porque ya es lo que busca todo el mundo. Y también un poco lo que nos llevó la pandemia a darnos cuenta de que, como hay estos memes que dicen, en pandemia me di cuenta que
que muchas reuniones pudieron haber sido un correo o una videollamada, ¿sí me explico? Entonces, y me trasladé a un lugar y fui todo. Oye, Andrés, y en base a esas ciudades de 15 minutos, ¿a quién recae esa responsabilidad para promover esas ciudades? A ver, ¿te refieres a la parte gubernamental? Sí, ya. A la parte gubernamental. O sea, definitivamente la empresa privada es la que va a proponer y generar el tema. Los municipios lo que te ayudan es a que se preste el alrededor para tú como inversionista privado crear estas ciudades de 15 minutos. O sea, como que yo vaya y diga, voy a crear una ciudad de 15 minutos en tal sector que ahorita está alejado del casco central o de lo céntrico. Eso se lo presenta al municipio. Se lo presento al municipio y le digo, mira, voy a invertirte 50 millones de dólares acá. Hazme vías de acceso, hazme algo que parte y parte, pues, ¿no? O sea, yo voy a generar empleo, porque tú sabes, el sector inmobiliario genera tanto empleo directo e indirecto. Entonces, voy a generar empleo, voy a invertir tantos millones de dólares, voy a hacer todo esto. Tiene que haber una contraparte. Dame facilidades. No es que el municipio crea un área y llama a los promotores inmobiliarios, oigan, ¿quién quiere venir acá? Claro. Se ha dado, pasó algo parecido, pasó con Puerto Santana en su momento, hace 10 años más o menos, cuando lo querían desarrollar, pero creo que no se terminó de dar de esa manera, y lo que hicieron fue la empresa privada comenzar a comprar los terrenos y desarrollen, y ahí van a la par. Pasa mucho en San Borondón, nuevamente sin darle cuña publicitaria a nadie, pero tengo cercanía al municipio, y el municipio de San Borondón es un municipio que trabaja muy de la mano con los promotores inmobiliarios, porque sabe que la inversión del promotor inmobiliario es buena para todos, para el cantón. Entonces, ¿y qué ciudad del Ecuador tú crees que brindan las mejores oportunidades para ese tipo de inversión? O sea, políticamente... ¿Tienes identificado Guayaquil, Cuenca, Quito? Bueno, ahorita se vienen varios cambios políticos, ¿no? De las alcaldías. Muchas ciudades cambian su alcaldía, vamos a ver con qué salen, ¿no? con qué apertura le da el promotor inmobiliario. Pero bueno, o sea... Pero hasta el momento, ¿cuál crees de las ciudades? Para mí San Borondón, ¿no? Y lo ves reflejado en un desarrollo inmobiliario ordenado en comparación con el resto. Por lo menos los nuevos sectores ya se están proyectando muy ordenadamente. No te digo que la vía San Borondón como tal, sí hay algunas falencias que mucha gente se queja, porque te repito, todo el mundo se queja de todo, pero... Claro, ya es entrando algo más específico, recuerda que siempre es una línea de ida y es una línea de vuelta, o sea, sí hay ese tipo de falencias, sí. Y va a venir muchas personas más que van a habitar San Borondón, y va a haber un caos. Sí, ya hay algunos planes, ya he visto algunos videos, porque igual tú sabes, por tema de VR siempre estamos muy al tanto de lo que se viene. Hay algunas soluciones que se vienen, nuevamente serán positivos para unos, serán negativos para otros, pero me refiero a los nuevos sectores. Por ejemplo, el nuevo San Borondón, tú ya ves que arranca ya con una vía de entrada de 4 carriles de ida y 4 carriles de regreso. ¿Por qué? Porque ya es una ciudad planificada. Yo creo que en los años 80, 90, nadie se esperó que San Borondón se desarrolle como se desarrolle. Me acuerdo que la calle asfaltada de un carril llegaba, creo que hasta actualmente Nelson, o sea, yo creo que hasta River Park llegabas con una calle media asfaltada, de ahí era de tierra. O sea, y te hablo de los 90, entonces... Nadie se esperó tremendo desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario debió haberse dado hacia la vía de la costa, pero en cambio no se presentaron las cosas para que hoy por hoy se está desarrollando. Ahorita tienes vía de la costa unos proyectazos, o sea que se vienen proyectos grandes. Ahí el municipio va a tener que de la mano trabajar en mejores vías para que... Pero de desarrollo inmobiliario, el otro día fui a la inauguración de un proyecto en Milagro, que tú dices, bueno, de pronto el desarrollo inmobiliario acá no... Te está yendo. Una ciudadela de primera, que no le pedía favor a ninguna acá en... Relativamente cerca, pues, de Guayaquil. Claro, 30 minutos. O sea, esa ciudadela está prevista para la gente de Milagro. Claro. Pero conforme va creciendo la ciudad, ¿quién quita que haya desarrollos inmobiliarios más apartados y que la gente quiera vivir? Claro. Hay unas cuantas opciones, por ejemplo, vía la costa, pero no en el sector vía la costa, llámese hasta el peaje, sino pasando el peaje. ¿No? Hay sectores que se de la naturaleza, creo que se llama... Hay un par, ¿no? Sí. Para no dar... no dar nombres. Sí, iba a dar nombres. No, pero hay unos muy bonitos, ¿no? Entonces
Entonces, con la naturaleza, comunicado. exacto. Es lo típico que uno pensaba cuando estaba en la pandemia, tener su finquita, tu huerto. su huertito. Sí. ¿Y por qué no? Si el día de mañana te ponen una vía, un carretero que puedas estar de la playa acá en 1 hora. De ley, te vas a ir a la playa. O sea, cada vez ir mejorando tu calidad de vivir. Entonces, va de la mano con un crecimiento, va de la mano con buenos carreteros. Tienes playas Villamil, está realmente cerca. Y si hubiera una mejor vía, una cosa así, y ya poniéndome soñador, que haya un tren, que en 20 minutos estés de playas a Guayaquil, ¿por qué no te vas a ir a vivir a playas? Esperemos tener una buena alcaldía. Claro. Y es que para que hagan eso. O sea, realmente depende Ecuador de nosotros para proponer eso. ¿No? O mejores vías de acceso. O sea, para llegar a Olón tienes que llegar hasta Santa Elena, subir por la Ruta del Sol. Vías más directas, más que te desarrollen esto. O sea, y vas a tener gente viviendo, ya no enfrascada en el casco de San Borondón, de Guayaquil, y yéndonos pues en Quito. O sea. A ver, Andrés, tú para mí eres un emprendedor nato. Sí me gustaría que salga de ti, ¿qué consejos le darías a todos los emprendedores o a todos los nuevos muchachos que quieren emprender? Sí, o sea, siempre he emprendido, me he caído muchas veces, me ha ido bien también muchas veces, gracias a Dios. La constancia es algo que la bandera que debe llevar un emprendedor. Un emprendedor que no es constante, que al primer obstáculo se va a dar por vencido, ahí quedó todo. O sea, la constancia es todo, y lo dije en un principio. Yo tuve muchos altibajos y muchas veces de pronto dije, al comienzo sobre todo, que tirar la toalla. Era joven, decía, no, pero si puedo conseguir no, o sea, si tienes eso que quieres emprender, quieres seguir tu propio camino, quieres seguir tu propio rumbo. Y ojo, trabajar en una empresa te forma. Claro, no es malo. Es un buen inicio. Por supuesto. Porque eso también es otra cosa y lo vemos mucho en los jóvenes ahora. Que la gente cree que es emprender directamente saliendo del colegio. Sales del colegio y ya quieres ser gerente y te quieres poner un sueldo. O sea, y aquí hemos sido emprendedores. Uno no tuvo sueldo en los primeros años de tu propia empresa. Por supuesto. Y hasta tocó a veces, a mí me tocó. Yo tenía un trabajo y tenía mi emprendimiento. Entonces algo me sostenía y ahí ya dije, no, me voy con todo mi emprendimiento y a subsistir hasta que mi emprendimiento y así fue, gracias a Dios, claro, me fue para bien. Adelante. Pero esos son los inicios de un emprendedor, son difíciles, son fuertes, ¿no? Entonces tú tienes que creer y también tener la visión de saber si tu emprendimiento tiene o no tiene futuro, por más que tú creas, porque si realmente es algo que no sirve. O sea, no hay que darle. Si hoy por hoy alguien viene y me dice, oye, quiero hacer una revista física me invento de carros. No, Peña, estamos en una era digital, no vas a hacer algo físico que te cueste un ojo en la cara cuando una empresa de vehículos puede pautar. O sea, claro. Entonces también tiene que el sueño, esa visión, tiene que ir acorde. Entonces, pero hay que rescatar lo bueno. Ya, viene ese emprendedor. ¿Sabes qué? No la hagas física, haz lo digital, haz esto, haz lo otro, ándate por este lado, por este rumbo. O sea, yo creo que no hay idea mala, sino que hay que saberla enfocar, hay que saber encaminar. Y eso, o sea, como consejo, ser constante, saber que te va a tocar pelearla. No es como en las películas que el emprendedor que puso la empresa en el garaje de la casa de sus padres y mañana es Google y mañana es Amazon. No es así de fácil, las cosas, sí. Qué bueno que lo nombres. O sea, yo sí, y recomiendo a las personas que quieran emprender, que emprendan. Al mismo personal que trabaja conmigo en VR, cuando tienen sus emprendimientos, yo los fomento a que tengan sus emprendimientos privados. Y las puertas están abiertas el día que su emprendimiento les dé. Las puertas están abiertas, porque creo en eso. O sea, es mi manera de pensar. Entonces, trabajé yo también en varios lugares, trabajé en muchas industrias, conocí muchas industrias, pero yo siempre quise, inclusive trabajaba en ciertas industrias y de alguna manera metí algún emprendimiento mío. O sea, trabajé en la construcción y veía que alquilaban un tanquero, puedo tener mi propio tanquero, ya, bacán. Entonces, ¿sí me explico? O sea, una planadora para... Ya, no, perfecto, y aquí cae una pregunta, que tú me has dicho que eres un arquitecto frustrado. Eso sería bueno que me lo digas. Sí, la verdad, pero también le veo el lado positivo a eso.
me ha encantado siempre la arquitectura, el diseño. Creo que me sale innato muchas cosas. No soy ni arquitecto ni diseñador, respeto y admiro mucho la carrera, ambas carreras y las carreras afines. Pero se los comenté el otro día en el after office que hicimos con todos los directorios. Uno nunca sabe cómo trabaja la vida, y de pronto el yo no ser arquitecto o no ser diseñador sirvió para tener este medio que sirve a los arquitectos, sirve a los diseñadores, y no sabes lo enriquecedor que es, porque yo veo arquitectura y diseño de todos lados, de todos los medios, de todos los arquitectos, y algo súper enriquecedor. Entonces, de pronto si hubiera estudiado la arquitectura, ¿qué digo? Algún día Estás joven. De nota, o sea, simplemente ya por algo mío personal, de pronto en algún momento me meto a estudiar para hacer ya profesionalmente las cosas o tener un conocimiento un poco mayor. Claro. Pero el rodearme de todos ustedes, a mí me encanta, o sea, me comentan, me explican las nuevas tendencias, es súper enriquecedor hablar contigo, me explicaste todo el tema de las oficinas, hablar también del directorio Guillermo Pulso, que es una persona que lee mucho, que está mucho al tanto de las tendencias a nivel de afuera, y absorberme, ahí absorbo un poco de todo y saco mis propios criterios. Entonces, pero sí, mi padre fue arquitecto, pero no ejercía. A mi madre creo que egresó, pero no se graduó. Entonces, de pronto en la sangre lo he tenido siempre. Y mi casa yo la diseñé. O sea, yo la bosquejé. Obviamente ya después me di cuenta que tiene algunas fallitas, ¿no? Pero yo se la di a la arquitecta del constructor. Eso quiero. Entonces, obvio, ella vino y hizo unos cuantos arreglos, unas cuantas cosas. Pero ese feeling, esa sensación de darle a la casa, lo bosquejé yo. Entonces, yo creo que en la vida siempre tienes que tener proyectos. Eso es lo que te alimenta el alma. La verdad que eso es lo más chévere que puede pasar a una persona. Me parece súper alentador eso, que tengas proyectos. O sea, si no los tienes, no te mueves. O sea, eso es lo bueno. Que tener un proyecto te da un anhelo, te da un estar despierto, te da un estar siempre pensando en ese proyecto, sea proyecto de vida, sea proyecto profesional, sea proyecto de familia, sea el proyecto que sea, el tener proyectos en la vida, y eso también es una recomendación para los jóvenes. Tengan siempre ese proyectos de vida. ¿Y qué rescatas de los arquitectos que conoces? ¿Qué rescatas de ellos? ¿Cómo ven la vida los arquitectos que conoces? No, bueno, con los que tengo más cercanía son bien peculiares. O sea, realmente tienen... Y aquí yo cuento una anécdota, ¿no? La primera Bienal de Arquitectura que fui en Quito en el 2014. Y eso también parte de la pandemia. Yo creo que después de la pandemia nos hemos relajado un poco hasta en la forma de vestirnos. Pero yo me acuerdo, en 2014, yo estaba en la Bienal, ¿verdad? Zapato de suela bien limpio, pantalón de tela, camisa, peinado, siempre bien peinado. Y me dice el presidente del colegio, me dice, pero tú no eres arquitecto, me dice. Yo le digo, no soy arquitecto. ¿Por qué? Se nota. Me dice, mira a tu alrededor. O sea, realmente la vida del arquitecto es dura. O sea, se quedan trabajando, diseñando hasta tarde. Eso es algo que rescato que casi todos comentan. Las malas noches diseñando. Por ahí va la pregunta. Viendo los detalles, viendo siempre con su moquetín, dibujando, analizando. Todo por donde están. Muchos de ustedes un poco retraídos, muchos ya no, ya también la vida ha hecho que también ya no sean tan ese estereotipo que había antes, el arquitecto que se ponía la camisa cuello de tortuga y andaba en melusa. Muchos andan todavía con su mollo, y ahí en el directorio había uno. Había uno. Pero, y eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya el arquitecto también se tiene que vender, ¿no? Claro. Ya no es como antes que el arquitecto diseñaba y decía, yo solo diseño y punto, y hacía las mejores obras. Entonces era este artista, porque para mí la arquitectura es un arte, era este artista cual pintor que metido en su mundo, no ve al exterior. Hoy por hoy todos nos tenemos que vender, y hoy por hoy tú ya ves que el arquitecto todos los días que va a obras hace sus historias y ve los avances de obras. Entonces ya tiene que ir trabajando también en su imagen, ¿no? Pero un poco eso. La vieja escuela no se acostumbra a la nueva escuela. Sí, siempre nos están criticando, siempre dicen que por qué andamos bien vestidos. Se supone que en la época de mis abuelos, de mi papá,
los arquitectos andaban mal vestidos, andaban como constructores con botas, andaban todos despeinados con su casco. Así es. Y ahora de un momento a otro todos peinaditos. Sí. No, y qué gusto, por ejemplo, yo, bueno, del propio directorio y en redes, qué gusto ver y en este sentido, y sin machismo ni nada, pero ver a las arquitectas yendo a sus obras vestidas súper frescas, ¿no? Fresca, con faldas largas, con zapatos de caucho y puesto el casco, porque obviamente igual entran a una obra. O sea, cambió mucho. Hoy por hoy creo que si tengo unos zapatos, unos cuantos de suela son para cuando ya realmente uno se viste formalmente, pero de ahí zapatos de caucho todos los días. Y eso antes, hace unos años no era así, o sea, mocasines, zapatos de suela, o sea, era lo que uno usaba diariamente. Hoy por hoy todos andamos en jean, camisa, o sea, la moda ha ido cambiando. Ahora ¿no? nos critican. Ahora nos critican. Es que la vieja guardia te dice, me he reunido con arquitectos de la vieja guardia que me dicen, no, yo tengo más de 400 obras hechas. ¿Y las fotos? Claro. Tienen fotos recién de las últimas 10 que hicieron hace de 3, 4 años atrás en adelante. Y de las otras, ni una foto, ni una nada. Nuevamente, hoy vivimos en un mundo más competitivo, definitivamente. Y todos tienen que enseñar lo que hacen a diario. Ya no es el boca a boca. Ya no es quién te hizo tu casa, tal persona, recomiéndame. No, y ahorita voy a ver a VR qué opciones hay, voy a ver en redes sociales qué opciones hay, voy a preguntar quién me recomiendan para analizar. Y eso es una de las sorpresitas que se viene también con VR. Estamos en una plataforma donde van a tener incluso más opción de ver, comparar, ver qué está haciendo cada arquitecto, cada profesional, para que el cliente al fin y al cabo sea el que elija. Claro. Te agradezco mucho, Andrés, por haber venido. Espero que te hayas disfrutado la entrevista. Cuéntame cómo ha sido mi experiencia. No, muy grata. La verdad, siempre es bueno, incluso para uno mismo, recordar, ¿no? A veces uno vive tanto el día a día que uno no recuerda los inicios, uno no recuerda el porqué, cómo inició, cómo comenzó. Y este podcast, incluso a mí, me ha hecho recordar un poco la historia. Y bueno, son más de 18 años de experiencia que yo creo que pesan y que les puede servir un poco a los nuevos emprendedores. Esa es la idea.